¿Alguna vez has sentido que perdonar a alguien que te hirió profundamente es como pedirle a tu corazón que deje de sangrar mientras la herida sigue abierta? Es que hay personas que no solo te decepcionaron una vez, te traicionaron, te humillaron, te abandonaron en el momento más difícil, y ahora están ahí, como si nada hubiera pasado, mientras tú sigues cargando el peso de lo que te hicieron. Pero ¿y si te dijera que en Mateo 5:44, Jesús no solo nos pide amar a nuestros enemigos, sino que nos manda a orar por aquellos que nos persiguen? No es una sugerencia, es un mandamiento directo del Hijo de Dios. Jesús no estaba hablando desde la comodidad de un púlpito, estaba hablando desde el conocimiento profundo de lo que significa ser traicionado, abandonado y clavado en una cruz por aquellos a quienes vino a salvar. Hoy vamos a descubrir cómo orar por tus enemigos según la Biblia, no desde un lugar de debilidad, sino desde el poder sobrenatural que rompe cadenas y te convierte en un canal de la gracia divina. Este mensaje va a incomodar esa parte tuya que quiere ver sufrir a quien te hizo sufrir, pero también va a liberarte de una prisión invisible que ni siquiera sabías que estabas habitando. Déjame contarte la historia de un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo en un solo día. Este hombre era respetado, próspero, tenía una familia hermosa y era conocido por su integridad. Pero había alguien que lo envidiaba desde las sombras, alguien que conspiraba en secreto. Un día, sin previo aviso, este enemigo activó su plan macabro. Acusó falsamente al hombre íntegro ante las autoridades, presentó testigos falsos y logró que lo arrestaran injustamente. En cuestión de horas, este hombre pasó de ser un ciudadano respetado a ser un prisionero humillado. Lo despojaron, lo encadenaron, lo arrastraron por las calles. Su esposa lloró amargamente, sus hijos quedaron desprotegidos, su nombre fue arrastrado por el lodo, y mientras él estaba en la celda fría de esa prisión, tenía todo el derecho del mundo para odiar, para maldecir, para pedir venganza divina. Pero algo extraordinario sucedió en esa celda oscura. En lugar de planear venganza, este hombre comenzó a orar. No oró para que Dios lo castigara, oró para que Dios lo perdonara. Este hombre se llamaba José, el mismo que fue vendido por sus propios hermanos, falsamente acusado por la esposa de Potifar, el mismo que pasó años en prisión por un crimen que nunca cometió. La lección que nos deja José es revolucionaria. El perdón no es para el beneficio de quien te hirió, es para tu propia libertad. Cuando José finalmente se encontró cara a cara con sus hermanos años después, cuando tenía todo el poder para destruirlos, él decidió bendecirlos. Él les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Si este mensaje ya empezó a remover algo en tu corazón, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y escribe en los comentarios: hoy decido orar por quien me hirió porque confío en que Dios tiene el control. Dale like y comparte este video con 3 personas que están lidiando con el dolor de la traición. Cuando compartes un mensaje que toca vidas, te conviertes en instrumento de sanidad. Esto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que restaura corazones rotos. Quédate conmigo, porque te voy a revelar verdades profundas que nunca habías escuchado, y al final, la parte más poderosa de esta enseñanza. La historia de José nos llevó a entender que perdonar y orar por nuestros enemigos no es un acto de debilidad sino de fortaleza espiritual. Pero ahora necesitamos ir más profundo. Cuando Jesús dijo ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen, no estaba hablando de un sentimiento superficial, estaba hablando de una decisión radical que desafía la lógica humana. Este amor es una decisión firme de buscar el bienestar de alguien, aunque ese alguien haya buscado tu destrucción. Y esto nos lleva a la primera gran verdad. Orar por tus enemigos es un acto de guerra espiritual, no contra ellos, sino contra las fuerzas oscuras que los están usando. Cuando esa persona te traicionó, detrás de esa acción humana había una agenda demoníaca. El enemigo usa personas heridas para herir a otras personas, y cuando tú respondes con odio, estás cayendo exactamente en la trampa que el diablo diseñó para ti. El diablo no le teme a tu enojo, él lo disfruta. Pero el diablo tiembla cuando te ve de rodillas orando por la persona que te hirió, porque cuando tú oras por tu enemigo, estás rompiendo el ciclo de maldad. Estás cortando las cadenas espirituales que atan a esa persona. Estás desactivando el plan del infierno. Mira lo que dice Pablo en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
Esa persona que te traicionó es simplemente un peón en un tablero espiritual mucho más grande. Cuando tú lo entiendes, ya no ves a esa persona como un monstruo irredimible, la ves como alguien que también necesita liberación. Cuando oras por tu enemigo, no estás justificando lo que te hizo, estás liberándote del poder que esa ofensa tiene sobre ti. ¿Cuántas horas has perdido pensando en lo que te hicieron? ¿Cuántas conversaciones imaginarias has tenido en tu mente? ¿Cuántas noches te has quedado despierto reviviendo el dolor? Cada minuto que pasas alimentando ese resentimiento es un minuto que le robas a tu paz. El resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Pero el único que se está destruyendo eres tú. Y mientras tú te consumes en amargura, es muy probable que la persona que te hirió esté viviendo su vida tranquilamente. Cuando decides orar por esa persona, cuando decides entregarle a Dios toda esa carga emocional, algo sobrenatural sucede. Es como si Dios cortara las cuerdas invisibles que te mantenían atado a ese dolor. De repente respiras diferente, duermes diferente, piensas diferente. La herida ya no sangra, se convierte en una cicatriz que cuenta una historia de cómo Dios te sanó, cómo se ora por un enemigo de manera bíblica y efectiva. Primero, comienza reconociendo delante de Dios el dolor que sientes. No vengas con frases religiosas vacías pretendiendo que no te duele. Dile, Señor, me duele lo que me hicieron. Me siento traicionado. Me siento furioso. Dios puede manejar tu honestidad. Segundo, pídele a Dios que te muestre a esa persona como Él la ve. Pídele que ablande tu corazón, que te dé ojos espirituales para ver más allá de la ofensa. Cuando ves a tu enemigo a través de los ojos de Dios, algo cambia en ti. Te ayuda a entender que las personas heridas hieren a otras personas. Tercero, ora específicamente por su salvación o restauración. Ora para que Dios rompa las cadenas que lo tienen atado. Ora para que tenga un encuentro real con Jesús. Cuando tú oras por la salvación de tu enemigo, Dios comienza a trabajar en dos vidas simultáneamente, en la de esa persona y en la tuya. No puedes orar genuinamente por alguien todos los días sin que Dios transforme tu corazón hacia esa persona. La oración cambia cosas, pero más que nada, la oración te cambia a ti. Cuanto más oras por tu enemigo, más difícil se vuelve seguir odiándolo. Cuando oras por tus enemigos, también estás protegiendo tu propio corazón de convertirte en lo que odias. Si no perdonas, corres el riesgo de que el veneno de la amargura te transforme en una persona resentida, cínica, dura, incapaz de confiar. Y eso sería la mayor victoria del enemigo. El perdón y la oración por tus enemigos no es solo un mandamiento divino, es un regalo de Dios para ti. Es la llave que abre la puerta de la prisión emocional donde te has encerrado. Es el puente que te lleva de la amargura a la libertad, del dolor a la paz. Cuando haces lo que Dios te pide aunque no tengas ganas, activas el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Cualquiera puede amar a quien lo ama, pero solo alguien lleno del Espíritu Santo puede orar por quien lo traicionó. Si realmente quieres entender cómo orar por tus enemigos según la Biblia, tienes que mirar a Cristo en su momento más oscuro. Jesús fue traicionado por Judas, abandonado por todos sus amigos. Pedro lo negó 3 veces. Fue arrestado ilegalmente, juzgado en juicios amañados, golpeado brutalmente por soldados que se burlaban de él. Le colocaron una corona de espinas que penetraba su cráneo, lo azotaron con un látigo diseñado para arrancar la carne. Lo obligaron a cargar su propia cruz mientras la multitud que días antes gritaba «Hosana», ahora gritaba «Crucifícale». Cuando llegaron al Gólgota, clavaron clavos largos a través de sus muñecas, rompiendo huesos, destrozando nervios, causando un dolor indescriptible. El impacto dislocó sus hombros, sus pulmones comenzaron a llenarse de líquido, cada respiración era una agonía. Y mientras Jesús colgaba allí, sangrando, sufriendo, muriendo lentamente, mientras los soldados se repartían sus vestiduras, mientras los líderes religiosos se burlaban, Jesús abrió su boca ensangrentada y dijo algo que cambió la historia para siempre. No maldijo a sus verdugos. En lugar de eso, Jesús oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Este es el ejemplo supremo. Jesús no esperó a sentirse mejor para orar. No esperó a que sus verdugos se arrepintieran. No esperó a recibir una disculpa. En el momento mismo del dolor más intenso, Jesús oró por aquellos que lo estaban matando. Cuando Jesús dijo, «Padre, perdónalos», estaba intercediendo por los soldados, por los líderes religiosos, por Pilato,
por la multitud, por Judas, por Pedro. Y también estaba orando por ti y por mí, porque fueron nuestros pecados los que lo clavaron en esa cruz. Si Jesús pudo orar por aquellos que literalmente lo estaban torturando y matando, ¿qué excusa válida tienes tú para no orar por quien te traicionó en el trabajo, por quien te mintió en una relación, por quien te criticó? No estoy minimizando tu dolor, pero cuando comparas tu herida con lo que Jesús sufrió, algo cambia en tu perspectiva. Fíjate en algo crucial. Él dice porque no saben lo que hacen. Ahí está la clave. La mayoría de las personas que te hieren no tienen idea del daño real que están causando. Están operando desde su propio dolor, desde su propia oscuridad, desde su propia ignorancia espiritual. Cuando entiendes que tu enemigo es en realidad una víctima de su propia ceguera espiritual, es más fácil tener compasión. No significa que justifiques lo que hicieron, significa que reconoces que están perdidos, que necesitan a Jesús tanto como tú lo necesitabas. Dios puede usar incluso la traición, incluso la injusticia, para cumplir sus propósitos en tu vida. Recuerda las palabras de José: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo puede transformar en el trampolín hacia tu destino. Orar por tus enemigos no significa que debas permanecer en relaciones tóxicas o abusivas. No significa que debas confiar ciegamente en quien ya demostró ser indigno de confianza. Puedes perdonar a alguien y aún así decidir no tenerlo cerca. Puedes orar por su bienestar sin tener que restaurar la relación. El perdón es para tu liberación, no necesariamente para la reconciliación completa. Hay relaciones que Dios restaura completamente, pero hay otras que Él te llama a soltar. Lo que sí te está pidiendo es que saques de tu corazón el veneno del odio, que sueltes la necesidad de venganza. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando decides dejarle la venganza a Dios, experimentas una libertad sobrenatural. Ya no tienes que estar vigilando obsesivamente a esa persona para ver si le va mal. Algo poderoso sucede cuando oras por tu enemigo en lugar de buscar venganza. Dios puede tocarlo de maneras que tú jamás podrías. Tu venganza solo causaría más dolor, pero la intervención divina puede romper cadenas generacionales, puede transformar corazones de piedra, puede salvar almas eternas. Mira el ejemplo de Saulo de Tarso, el hombre que perseguía a muerte a los cristianos. Hubo creyentes que oraron por Saulo cuando parecía imposible que cambiara, y un día Jesús mismo se le apareció y lo transformó radicalmente. Ese mismo Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol más influyente del cristianismo. Si Dios pudo hacer eso con Saulo, ¿qué no podrá hacer con la persona que te hirió? ¿Cómo continúas orando cuando no ves resultados inmediatos? Aquí es donde necesitas anclar tu fe, no en lo que ves, sino en quién es Dios. Estás sembrando semillas espirituales, y toda semilla tiene su tiempo de germinación. Y mientras esperas que Dios trabaje en la vida de tu enemigo, Él está trabajando en ti. Te está enseñando paciencia, te está desarrollando carácter. Solo quien ha perdonado profundamente puede ministrar efectivamente a otros que luchan con el perdón. Hemos visto el ejemplo supremo de Jesús en la cruz. Ahora necesitamos aterrizar esto en lo práctico, en tu vida cotidiana. En Mateo 5:43 al 48, Jesús nos explica el porqué. Dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando oras por tus enemigos, estás manifestando el ADN divino que llevas dentro. Estás demostrando que realmente eres hijo de Dios. Jesús continúa: porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios extiende su bondad, su provisión, su misericordia incluso sobre aquellos que lo rechazan. Y si Dios hace eso, ¿cuánto más nosotros debemos serlo con los nuestros? Jesús dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Amar solo a quien te ama es fácil, cualquiera puede hacerlo. Pero si tú, que dices ser cristiano, solo amas a los que te aman, ¿en qué te diferencias del resto del mundo? La diferencia es precisamente esta capacidad sobrenatural de amar a los enemigos.
Eso no se puede hacer con fuerza humana, eso solo se puede hacer cuando el Espíritu Santo te llena y te capacita. Déjame darte ejemplos concretos. Imagina que fuiste traicionado por tu mejor amigo, alguien que compartió tus secretos. El dolor es indescriptible. Así es como orarías. Primero, serías brutalmente honesto con Dios. Señor, me duele profundamente lo que hizo. Me siento traicionado, usado, expuesto. Luego, pedirías que Dios te ayude a ver más allá. Padre, ayúdame a ver a esta persona como tú la ves. Muéstrame si hay dolor en su vida que yo desconozco. Después, orarías específicamente por su bienestar espiritual. Señor, oro para que toques el corazón de esta persona. Y aquí viene la parte más difícil, pero también la más poderosa. Orarías bendiciendo. Padre, a pesar del dolor que siento, oro para que bendigas a esta persona. Provee para sus necesidades, protege a su familia. Cuando oras así, algo se rompe en el reino espiritual. Cuando oras por tu enemigo, cuando lo bendices, le estás quitando al diablo una de sus armas más efectivas. El enemigo quiere usarte como un instrumento de maldición, pero cuando tú eliges bendecir, te conviertes en un canal de la gracia de Dios. Proverbios 25 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Cuando tú bendices a tu enemigo, cuando eres bueno con quien te hizo mal, estás creando una convicción tan profunda que es más efectiva que cualquier venganza. Tu bondad los confronta con su maldad. Pablo lo enseñó en Romanos 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando tú respondes al mal con más mal, el mal gana. Pero cuando respondes al odio con amor, estás venciendo el mal con el bien. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Puedes decidir perdonar hoy aunque no sientas ganas de hacerlo. Los sentimientos siguen a las decisiones. Cuando decides perdonar, estás plantando una semilla en tu corazón. Si persistes, el Espíritu Santo empieza a ablandar tu corazón. Es un proceso, no un evento. Hay días donde sientes que ya perdonaste, y luego hay días donde el recuerdo regresa. Eso no significa que no hayas perdonado, significa que estás en el proceso de sanidad. Lo importante es que cada vez que el recuerdo regrese, vuelvas a tomar la decisión de perdonar. Hay una historia en Números 12 que contiene una lección devastadoramente poderosa. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, comenzaron a murmurar contra él. Fue una rebelión pública diseñada para socavar su liderazgo. No eran extraños, eran su propia familia. Cuando Dios intervino defendiendo a Moisés y castigando a Miriam con lepra, cuando Moisés tuvo la vindicación divina, ¿qué hizo? No dijo te lo dije. En cambio, Moisés clamó a Dios. Te ruego, oh Dios, sánala ahora. El verdadero perdón se preocupa más por la restauración del ofensor que por su castigo. Cuando oras por tu enemigo, ¿estás orando realmente por su bien, o estás orando secretamente para que Dios los castigue? Ese no es el corazón de Dios. Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Dios no se deleita en el sufrimiento de los malvados, se deleita en su arrepentimiento. Cuando oras por tus enemigos, estás participando en el ministerio sacerdotal de Cristo. Hebreos 7:25 dice que Jesús vive perpetuamente para interceder. Cuando tú oras por quien te hirió, te unes a ese ministerio. Cuando no perdonas, la persona más afectada eres tú. Es como beber veneno esperando que el otro muera. Jesús lo explicó en Mateo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando vives en falta de perdón, bloqueas el flujo de la gracia de Dios en tu vida. El resentimiento crea un agujero por donde se escapa todo lo bueno que Dios quiere darte. ¿Cuál es el resultado final de orar consistentemente por tus enemigos? Primero, experimentas una libertad interna que no tiene precio. Segundo, te conviertes en un testigo poderoso del Evangelio. Tercero, abres puertas para que Dios trabaje en la vida de tu enemigo. Cuarto, rompes ciclos generacionales de odio y venganza. Y quinto, te pareces más a Jesús. Hay poder protector en la oración por tus enemigos. Cuando oras por alguien, es extremadamente difícil seguir odiándolo. La oración genuina y el odio no pueden coexistir en el mismo corazón por mucho tiempo. ¿Estás listo para tomar esa decisión?
Estás dispuesto a soltar ese resentimiento que has estado cargando. No te estoy pidiendo que lo hagas porque es fácil. Te estoy invitando a hacerlo porque es liberador. Tú mereces ser libre. Si todavía sientes que no puedes, comienza orando esto. Señor, no puedo perdonar con mis propias fuerzas, pero quiero querer perdonar. Dame el deseo de perdonar. Esa oración honesta es el comienzo del milagro. El perdón no es para el beneficio de quien te hirió, es para tu propia libertad, para tu propia paz. Es el regalo que te das a ti mismo. Cuando perdonas, estás declarando que tu futuro es más importante que tu pasado. Hemos llegado al final de este mensaje. Si has permanecido hasta aquí, sé que no fue por casualidad. Dios ha estado trabajando en tu corazón, preparándote para este momento de decisión. ¿Qué vas a hacer ahora con lo que sabes? Puedes cerrar este video y seguir como siempre, cargando ese peso del resentimiento, o puedes tomar la decisión más valiente y liberadora de tu vida. Puedes elegir el camino de Jesús, el camino del perdón radical. El perdón no es un sentimiento que esperas tener, es una decisión que tomas aunque no lo sientas. Es una elección diaria de soltar la ofensa cada vez que intenta regresar. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. Estás simplemente decidiendo que no vas a permitir que ese daño te siga dañando, que no vas a convertirte en esclavo de tu propio resentimiento. Cuando oras por tu enemigo, estás sembrando semillas de sanidad, no solo en su vida, sino en la tuya. Estás activando principios espirituales que tienen el poder de transformar situaciones imposibles. Recuerda Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios puede transformar esa traición en tu testimonio más poderoso, en tu plataforma ministerial. Pero para que Dios pueda hacer eso, tienes que soltar. Tienes que entregarle la ofensa, el dolor, el derecho a vengarte. Tienes que confiar en que Él tiene un plan mejor. Ve a la sección de comentarios y escribe: hoy mismo decido perdonar y orar por quien me hirió, porque confío en que Dios es mi justicia y mi libertad. Hay poder en la declaración pública de tu decisión. Suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano y activa la campanita para que YouTube te recomiende cada vez que subamos un nuevo mensaje. Hay más contenido como este esperándote. Y no te quedes solo con la bendición, compártela. Comparte este mensaje con 3 personas que sabes que lo necesitan. Nunca sabes a quién puedes levantar con solo un clic. El mismo Jesús que dijo: ama a tus enemigos, es el mismo que te capacita para hacerlo. Si Dios te manda perdonar, Dios te da la capacidad para perdonar. Tú no tienes que hacerlo en tus propias fuerzas, pero en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, puedes hacer lo imposible. Puedes amar lo que parecía imposible de amar. Puedes perdonar lo que parecía imperdonable. Y cuando lo hagas, Dios te va a sorprender. Te va a dar una paz que no tiene sentido lógico. Te va a llenar de un gozo que no depende de tus circunstancias, porque Dios siempre honra la obediencia. No importa cuán grande sea tu herida, hoy puede ser el día de tu liberación. Hoy puede ser el momento en que decides que ya no vas a ser esclavo de tu pasado. Estoy orando por ti. Oro para que Dios te dé el valor para tomar esta decisión. Oro para que el Espíritu Santo te capacite para perdonar incluso cuando parezca imposible. Oro para que experimentes una libertad tan profunda que te sorprendas a ti mismo. Recuerda Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa el entendimiento es tuya cuando decides perdonar. Te espero en el próximo video con más enseñanzas que transforman. Que Dios te bendiga abundantemente, que te llene de su paz sobrenatural, que te capacite para perdonar. Que nunca olvides que no estás solo en este camino. Que Dios te bendiga.